Muy buenos días. Hashem, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a hablar de las alajot de Gerut. Y Hashem, así lo permite, vamos a grabar una serie de clases vía Zoom sobre este tema tan importante, tan relevante en los tiempos actuales. Vamos a comenzar el estudio con el Simán 268. Este Simán nos habla sobre la circuncisión al momento del yur, al momento de la conversión. Antes que todo, sí, quiero decir que esta serie de shiurim sobre el Hot Gerut van a estar dedicadas para la elevación del alma del rabino Yosef Gabay Sifron Libraja. ¿Qué dice el Shulchan Aruch en el Simán 268? Seif número 1. Nos dice que un converso que entra para unirse al pueblo judío está obligado a circuncidarse. Ahora, ¿qué sucede si este ya estaba circuncidado desde cuando era un no judío o si nació circuncidado, que también puede darse ese caso? Es necesario que se les traiga sangre, pero cuando se hace esta extracción de sangre, no se debe bendecir. Ahora, si el órgano fue destruido, él no tenía un órgano masculino. De hecho, por ese motivo no se le puede hacer una circuncisión. Eso no le impide para que se convierta. Por ejemplo, un eunuco que no tenía miembro, tuvo una amputación, no puede hacer Brit Milá, obviamente. Eso no le impide convertirse y es suficiente con que haga Tevilá, haga la inmersión en la migbe y ya es judío. Por otro lado, el Ramá, Ramoshe Iserles, nos dice que primero, si el ger se sumerge antes de ser circuncidado, la inmersión es efectiva bediábal, es decir, post facto. ¿Por qué? Porque primero lo que corresponde es que haga el Brit Milá, la circuncisión, o la Milá, y después que haga la Tevilá, la inmersión en la migbe. Pero ¿qué sucede si primero hizo la Tevilá y después se circuncidó? Kasher, dice el Ramá en primera instancia, pero también nos dice el Ramá que hay quienes dicen que eso está prohibido, es decir, que la inmersión quedó inválida, por lo tanto, después de circuncidarse, nuevamente tendría que hacer una tevilá. Ahora, ¿quiénes son estos que dicen que no, que necesita rehacer la tevilá? Es un comentario traído del Ramá por el Ramá a través del Nimukei Yosef, el Pérez Pajolets. Ahora, ¿cuál es el motivo de la obligación de la circuncisión? Como acabamos de leer, el Mejaber, el Shulchan Aruch, escribió que un converso que entra para unirse al pueblo judío está obligado a circuncidarse. La fuente de su dictamen halágico está en una Yemará, en la Yemará de Yevamot, página 46a, la cual trae que el rabino Hiya Bar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo que nunca se considera a alguien un converso, un ger, hasta que haya sido circuncidado y se haya sumergido en la migbe. Sobre cuál fue el motivo de la circuncisión, vemos de los Tanaim que estos opinaron como Rabbi Yossi, quien explica que el motivo por el cual nuestros antepasados dejaron de ser Benei Noach es porque hicieron Milá y Tevilá. ¿Y para qué hicieron Milá y Tevilá? Para recibir la Torá en el monte Sinai. Ese fue el motivo. De ese momento, nuestros antepasados, dice los Tanaim, dejaron de ser Benei Noach. En ese momento, en el momento en que hicieron la Tevilá, hicieron la Milá y la Tevilá para recibir la Torá en el monte Sinai. Ese fue el motivo. Ahora, ¿qué sucede? Como ya vimos, si la persona nació circuncidada, el Mejaber, el Shulchan Aruch, escribió lo siguiente, como ya vimos. El ger que fue circuncidado antes de convertirse, o el pequeño que nació como si ya estuviera circuncidado, al hacerles atafat dambrit, no hay que decir braja. ¿Dónde está escrito eso? En el Simán 265, la Alajot de Milá, específicamente en el Seif número 3, escribió eso el Mejaber el Shulchan Aruch. O sea, cuando la persona nació circuncidada, el bebé nació circuncidado, lo revisan, está circuncidado, no tiene prepucio.
o el ger, antes que se hiciera ger, antes que se convirtiera, cuando era un no judío, se convirtió, o sea, se hizo una milá quirúrgicamente por algún problema o por gusto, porque él quería circuncidarse. Una vez que entra en el proceso de conversión, necesita, de todas maneras, como vimos también en el Simán 268 al comienzo, que requiere extraer un poco de sangre. Ese poco de sangre que se extrae se llama Atafat Dambrit. Pero cuando se hace este Atafat Dambrit es sin braja. Así escribe el Shulchan Aruch. Y así también se debe proceder con el andrógeno y no se dice braja sobre su milá, pues no es varón con toda seguridad. Un andrógeno es aquel bebé que nace con dos tipos de aparatos reproductores, tanto femenino como masculino. Entonces, por lo tanto, se circuncida la parte masculina que tiene, pero no se le hace brajá. ¿Por qué? Porque hay insafek, si en verdad es hombre o mujer. Eso es tema de otro shiur. Por lo pronto, lo que nos interesa a nosotros en el Hot Kerut tiene que ver con si la persona necesita brajá al momento de sacarle, extraerle esta gota de sangre, ¿ya? Si es que ya estuvo circuncidada. Obviamente que si la persona es circuncida, hay diferentes procesos. Ahora hay un mahloket, una discusión entre el Shach y entre el Paj. Entonces, Jaronim están discutiendo sobre este tema. Por un lado, el Shach escribe en el Simán 263 del Shulchan Aruch que la razón por la que no se dice verajá, bendición sobre el bebé que nació circuncidado, es por sospecha de que hubo un prepucio, pero que se suprimió, ¿ya? Como dicen en ibrit, una orla que bushá. El prepucio está ahí, pero suprimido, está achicado. A lo mejor está el prepucio, a lo mejor sí requiere un brit milá. Y así es el din según la opinión del Rambam, de Maimónides, y también del Shulchan Aruch. Aunque no se dice brajá sobre el ger que fue circuncidado antes de convertirse y que no hay diferencia en un pequeño que ya nació circuncidado. De todas maneras, no se dice brajá, tanto para el ger como el bebé que nació circuncidado, por Safek. Por lo menos por Safek, como dice el Shach. Por otro lado, vemos la opinión del Baj. Dice que el din del ger que fue circuncidado antes de convertirse, circuncidó quirúrgicamente, no es similar al del pequeño. Y hay que decir brajá sobre él, tal como explican sus palabras en el Simán 267. O sea, el Baj hace una diferencia entre el ger, el hombre que se va a convertir, y entre un bebé. Vimos que el Shulchan Aruch posee que tanto el hombre que se va a circuncidar, que ya está circuncidado antes de convertirse y tiene que hacer Atafat Dambrit, y así también como el bebé que nació circuncidado se hace Atafat Dambrit sin braja. Hay safek, como dice el Shach, hay safek de que a lo mejor el prepucio sí estaba, pero se suprimió, y lo compara también al caso del adulto, que cuando nació tenía circuncisión, o sea, tenía prepucio, pero obviamente fue circuncidado, después ya no hay que hacerle brajá al momento de la extracción de la gota de sangre. Pero el Baj dice que no. En el caso del bebé sí, ya nació circuncidado, pero en el caso del ger, sobre el ger sí hay que hacer brajá al momento de la tafat dambrit. Pero la ja, como vimos, es como escribió el Mejaber, es decir, que el ger que fue circuncidado antes de convertirse y el pequeño que nació como si ya estuviera circuncidado, al hacerles atafan dambrit no hay que bendecir. O sea, la jala más. Ahora, ¿cómo se hace la atafan dambrit? ¿Cuál es el procedimiento? En Shulchan Aruch, basado en el Rif, uno de los Rishonim, Rab Alfasi, quien escribió en nombre de Rab Hai Gaon, escribe que el procedimiento para la Atafat Dambrit es de la siguiente forma. Primero dice, tenemos que extraerle un poco de sangre y con mucha tranquilidad, ya que podríamos encontrar que el prepucio está encarnado, por lo que no necesitaría circuncisión. Hay que examinar bien con las manos y prestando atención a lo que ven los ojos y no explorar con un metal, o sea, no empezar a escarbar. Estamos hablando del caso del pequeño, obviamente, que nació sin el prepucio.
Entonces, como está chiquitito, y no usar un metal, un fierro metálico, un mafrid que se ocupa para separar normalmente el mafrid lo usa para separar el prepucio, ¿ya? Del, del glande, ¿ya? Empieza a separarlo, usa un mafrid, un fierrito metálico, ¿ya? Para la separación. En este caso dice el Shulchan Aruch que cuando se va a hacer Atafan Dabrit, no hay que usar un metal. Quizás uno podría no verlo. A lo mejor el prepucio está, pero no se ve. Y ver y ser muy cuidadoso de cómo circuncidarlo, y se le espera bastante tiempo, y no temer al octavo día, no sea que lo pongan en peligro. O sea, no necesariamente tiene que ser al octavo día, no hay que apresurarse cuando se da esta situación. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, según lo que escribe el Shulchan Aruch, ¿cuándo dice el Shulchan Aruch que hay que hacer el Tafan Dabrit? No lo explica, dice hay que hacerlo, hay que esperar, tranquilo. ¿Pero cuándo? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el momento? ¿El octavo día? ¿El décimo día? ¿Antes? Dice con tranquilidad y no con metal. Ahora esto se refiere al chequeo mismo de buscar en la piel que está sobre el glande, o sea, buscando la piel, la orla, buscando el prepucio. O también se refiere cuando se hace la tafat, tiene que hacerlo con algo que no sea metálico, tiene que ser con la uña, con algún otro elemento plástico, de madera. Deja varias preguntas, Chupanaro. No entra en el detalle, no lo explica. Vamos a ver qué opiniones encontramos al respecto. El Prishá trae dos opiniones. Primero escribe que la alajá no se hace, que la atafá no se hace con hierro, sino con la uña o con una espina, no con una cosa metálica. Él lo entiende de esa manera. Lo entiende literal que no se usa metal al momento de hacer la tafá. Al momento de la extracción de sangre, no se puede usar, dice el Prishá, ni un hierro, no se puede usar un hierro, sino que la uña o una espina. Ahora, el Darhei Moshe parece estar de acuerdo que se hace con la uña. Ahora, por otro lado, eso es lo que primero que escribió el Prishá, pero después sigue el Prishá y dice, el Prishá difiere de este método y sostiene que solo el chequeo mismo se debe hacer con cuidado y no con metal. Pero sin embargo, el atafá está permitido hacerlo con hierro. Y el Shah y el Taz parecen estar de acuerdo con esta última Prishá. El Prishá, si no lee el Prishá, es, para los que no saben, el Prishá es un comentario, un libro escrito por el rabino Yeshua Falk, ¿ya? Que viene a responder ciertas preguntas del Bey Yosef sobre el turco. Ustedes van a una hoja donde está escrito el turco, los comentarios del Bey Yosef, el Prishá hace preguntas y respuestas de lo que comenta el Bey Yosef. Entonces, el Prishá trae, primero, digamos que trae dos casos, dos opiniones. La primera es que el atafá se hace solamente, no se hace con hierro, sino que con uña y con espina. Y así opina el Darkei Moshe, parece estar de acuerdo con esa opinión, primera traída por el Prishá. Y después el Prishá dice, no, pero en verdad solamente la Bedicá no se hace con metal, pero la tafá, al momento de la extracción de la sangre, sí se puede hacer con un metal. Y así opina el Shah y el Taz. Ahora, ¿cuál es la alajá? La alajá práctica, de acuerdo a lo que posee, por ejemplo, el Beit Din Sedek de Rabbi Nissim Karelitz, es como el Shah y el Taz, es decir, como la segunda opinión del Prishá, que la tafá sí se puede hacer con un metal. No tiene que ser con la uña o con una espina, sino que con una cosa metálica, con una aguja metálica. Normalmente es con una aguja. Así se hace la tafá. Ahora, otra pregunta. Tenemos que hacer la tafá. ¿Pero en qué lugar se hace la tafá? ¿En qué parte específicamente? ¿En la piel, en los costados, arriba, en la cabeza? ¿En qué lugar? El libro Nishmat Abraham escribe varios métodos sobre el lugar de la tafat dambrit. Para resumir, escribe que la costumbre convencional es hacer la tafá en la piel que está sobre el glande. Hay una pequeña piel ahí, se hace. Así también lo trae el Orletzion. Ahora, en el libro Otzarabrit se escribe el nombre del rabino Shlomo Zalman Auerbach y también el nombre del rab Eliashiv,
que hay que hacer la tafá en la piel que está sobre el glande y también de la piel que está al lado. O sea, tenemos el glande sobre el glande y después al costado. Hacen, digamos que dos gotitas, dos pinchazos. Entonces, tenemos una que es sobre el glande, el Nishmat Abraham, ¿ya? Después, el Ostara Brit nos trae a Rab Auerbach y a Rab Eliashib, que tiene que ser en la piel del glande y abajo del glande. Ahora el Agaón, Rab Nissim Karelitz, sostiene como el Hasonish, que que todo el lugar de la Tará está permitido para hacer en Atafanda Brit. ¿Cuál es la Tará del glande? Toda esa parte de arriba, en cualquier lugar de la tará del glande está permitido hacer el pinchazo para la gotita de sangre. No tiene que ser un chorro de sangre, muy pequeño, ínfimo. Respecto al porcentaje de sangre, escribió los Ajaronín que no hay un porcentaje, ¿ya? Puesto que una pequeña gota, como he dicho, es suficiente. Y añade el Hasonish que el rasguño no tiene un tamaño determinado y que no es necesario sacar sangre a la fuerza, sino que mientras salga algo de sangre por el rasguño o el pinchazo que se hace, es suficiente. Ahora, obviamente, hay quienes difieren con esta opinión, pero esa es la opinión del Hasonish, así yo lo he visto en el Beirín de Rav Karelitz. Así es, un pequeño que apenas se ve la gota de sangre, pequeño pinchazo. Normalmente es sobre el glande. Aunque hay opiniones que, como dijimos anteriormente, que es sobre el glande y por la piel que está abajo. Por, digamos, donde se cortó. Cuando se hizo la circuncisión. Ahora, finalmente, hay que hacer brajot al momento de la tafanda brit. Es sabido que hay 4 brajot durante el Brit Milá. Leaknizove Britol Shel Abraham Avinu, también está Alamilá, está la brajá de Sheheyanu, y también la brajá de Asher Kidesh Yadim Nidete. La pregunta es, ¿se puede decir esta brajot también sobre el bebé que nació ya circuncidado? Y hay que hacer la tafá. Ya nació circuncidado. No se va a perder estas 4 brajot. El Shulchan Aruch en el Seif número 3 del Simán 265, que citamos anteriormente, escribe que el pequeño que nació como si ya estuviera circuncidado, cuando se le hacen el atafat d'ambri, no hay que decir ninguna braja. Así, el sac del Shulchan. No hay duda de braja, safek de braja, no decimos braja. ¿No? Entonces aquí el Shulchan dice, no hay que hacer. El Shach escribió en el nombre del Tur, que según el libro Aitur, la brajá de Sheheyanu y la brajá de Asher Kidesh Yadim Nibeten, sí se deben decir, pero según la opinión del Rambam de Maimónides, cuyas palabras fueron copiadas por el Shulchan Aruch, parece que no se necesita ninguna brajá. Entonces, el Shach nos dice que del Tur, que habría que hacer solamente Sheheyanu y Asher Kidesh Yadim Nibeten, Aval, el Rambam posee que no. Y así posee que el Shulchan Aruch. También está escrito en el libro Darkei Yosef, en nombre de Rab Yaakov Molko, así que el padre no debe decir braja alguna. No se debe decir leachnizó, ni tampoco sheheyanu. Y también añadió en el Shiurei Braja que la braja de sheheyanu se dice sobre la mitzvah de Milá, según lo escrito por el Rambam, y siendo así, cuando no se dice en brajot sobre una milá con duda de mitzvah, no se dice tampoco sheheyanu. Es el sac del Darkei Yosef. También escribió el Baj que todas las razones por las que no se dicen brajot sobre la milá, en el que no hay prepucio, son válidas y por lo tanto no se deben decir. Sin embargo, si parece que el prepucio está suprimido, sí se dicen estas bendiciones. Quiere decir que el prepucio está ahí, entonces se escondió, pero no es que no nació sin prepucio, está ahí, lo que hace es que no se ve.
En ese caso sí se dicen bendiciones, puesto que si realmente estuviera suprimido, sería permitido circuncidar aún en Shabbat. Entonces, cuando no se ve realmente suprimido, sino algo parecido a ello, al prepucio, aunque no será circuncidado en Shabbat, aún así hay que decir brajot sobre Atafan Brit y el Shah concorda con. Recordemos, cuando uno estudia la Jot de Milá, cuando hay un safek, cuando el bebé nació no bismana, cuando el bebé, por ejemplo, nació, por ejemplo, por cesárea en Shabbat, y hay que circuncidarlo en Shabbat. Entre comillas, habría que circuncidarlo en Shabbat, porque nació en Shabbat, le correspondería a Milá en Shabbat. Pero si no, no nació bismaná, nació no en forma natural, en el momento en que le correspondía, sino que fue por una cesárea, la cesárea no se considera bismaná, no se puede hacer circuncisión en Shabbat porque hay una duda, digamos que nació en un momento en que no tenía que nacer porque fue cesárea, entonces se corre el Brit Milá para el día domingo. Lo mismo pasa si el bebé estuvo enfermo, tuvo jolé, hubo que aplazar el Brit Milá. Y después que, por ejemplo, se estuvo enfermo de todo el cuerpo, dice la halajá que tiene que esperar 7 días metlet, 7 días completos. Si el séptimo día se cumple en Shabbat, tampoco se le circuncida porque no es un Brit Milá bismana. No es, ese día no le correspondía a Brit Milá, de acuerdo a la Torá, que era el octavo día, sino que se corre para el día domingo. Entonces, en este caso, también luego nació. Entonces, dice que si tiene un poco de prepucio pequeño, suprimido o algo parecido a esta piel, aunque no será circuncidado en Shabbat, hay duda, no vamos a hacer una melajá de Shabbat por una duda. Uno hace una melajá de Shabbat en el caso del Brit Milá cuando tenemos la certeza que el Brit Milá corresponde a ese día. Pero como hay una duda, no se hace la braja en Shabbat, no se hace la Milá en Shabbat, pero de todas maneras las brajot debieran hacerse en el Atafan de Brit, de acuerdo al Shach incluso. ¿Por qué? Porque hay algo ahí. Ahora, la halajá práctica, ¿cuál es la halajá práctica de todo esto que hemos dicho? El Mate Binyamin escribe que no se dice brajá en el caso de la Tafat Dambrit, y el motivo es porque se sospecha que quizás sí había algo de orná y por lo tanto no se bendice el caso. Entonces, no se hace. Hoy día en la práctica no se hace al momento. Ahora, momento exacto del Tafat Dambrit, uno debe esperar hasta que la herida de la circuncisión esté completamente curada antes de sumergirse en la migbe y completar el proceso de conversión. Aquí ya entramos directamente en el caso del Ger. El Ger se circuncidó, ya se hizo una circuncisión quirúrgica. Obviamente no se hace milá ni nada, no se hace brajón, nada, lo hizo un médico. Muchas veces el médico, si está en Kutzlar, es no judío, entonces digamos que a nivel alágico no tiene ninguna implicancia, es nada más que estético. Entonces al momento de la mikve, o antes de la mikve, normalmente son un minuto antes de la mikve, se le hace la Atafat Dambrit. Obviamente, antes de hacer la Tafat Dambrit, la circuncisión tiene que estar cicatrizada completamente, ¿ya? Porque de partida no podría entrar con costras a la misma, costras que después se van a caer, se transforman en una separación entre su cuerpo y la misma. Entonces quedaría inválida la misma. Entonces, obviamente, después que se circunció, se cicatriza, y después que está todo cicatrizado, se hace en la tará, de acuerdo a, por ejemplo, al minag de Rav Karelitz, sobre el glande, se hace el pinchazo, y inmediatamente después a la misma. Ahora, otra pregunta importante que siempre se hace: si al Moel que hace esta circuncisión se le debe o no pagar. Está obligado a pagar. El Moel va a tener una tarifa. Si este Moel tiene una tarifa, uno está obligado a pagarle. Vamos a ver qué dice el Shulchan Aruch al respecto. Aquí vamos a separar obviamente lo que es el caso del niño, el caso del adulto, el que se quiere convertir. El Ramá escribió que si hay un padre, el Ramá lo escribió en el Simán 265, toda la Jot de Milá. El Ramá escribe que si hay un padre que no sabe circuncidar, ¿por qué? Porque es muy importante que ojalá el padre fuera el que hace la circuncisión. Si el padre es Moel, él tiene que hacer el Brit Milá. Es muy importante. Es una misma muy, muy importante que el padre haga el Brit Milá. Ahora, si él no sabe, no tuvo la opción de estudiar, o no se atreve, la sangre le da un poco de cosas, se desmaya si ve sangre. Entonces, obviamente, tiene que contratar un Moel. Ahora,
Supongamos que el muel que está ahí es un muel que pide un pago. Él no lo va a hacer gratis. Él dice, no, yo no lo voy a hacer gratis. Entonces, el papá no tiene dinero para pagar al muel. Claro, normalmente los mualim cobran bastante más caro que lo que cobran acá en Israel. Acá en Israel es muy fácil conseguir mualim y barato. Fuera de Israel es más difícil. A veces tienen que el muel viajar de un país a otro y eso ya es mucho más caro todavía. Ahora, ¿qué sucede si el papá no tiene plata para pagar al muel? Al beidín de la ciudad, en el caso de la comunidad, los rabanín de la comunidad, el Bada Rabanim, el rab de la ciudad, tiene que amonestar a dicho muel. Él se tiene que hacer cargo, no puede quedarse ciego, no puede taparse los ojos, taparse los oídos y hacer cuenta que no pasa nada. El beidín, supongamos que en Jutlar no hay beidín, pero los rabanín de la ciudad tienen que tomar carta en el asunto y ellos tratar de hablar con el mujer. ¿Para qué? Para que éste vaya y haga la circuncisión. ¿Por qué? Porque no es la forma en la que la simiente de Abraham, Avinu, se comporta. Un mujer que no quiere circuncidar a un niño por dinero es como que no fuera parte de la simiente de Israel. Una de las características de Am Israel, del pueblo de Israel, de ser descendiente de Abraham Avinu, de Abraham, es justamente esto, el Gesed. Sino que, por el contrario, cualquier mujer decente haría un esfuerzo para prestar sus servicios. Cualquier mujer que tenga un mínimo de Irat Shamayim, un mínimo de amor a Am Israel, va a ir a prestar sus servicios, no esperando un pago de por medio. Ahora, si el padre no le es posible pagar y el muel sigue rehusándose a prestar sus servicios, la responsabilidad total cae sobre el beidín de la ciudad. En tal caso, solo el beidín podría obligar al muel, puesto que no hay otro muel disponible. Ahora, si hay otro muel disponible, bueno, se buscará el otro muel. Pero solamente si hay un puro muel en la ciudad, el beidín tiene que tomar carta en el asunto. No puede dejar a un bebé sin que se circuncide. La persona tiene que ir y hablar con el rabino tiene que hacerse cargo. De acuerdo con este din, el muel deberá circuncidar de forma gratuita, tal cual está aclarado en la Gemara. Que al que acepta pago en el juicio, su juicio se cancela y su testimonio no es aceptado. En la Gemara Kedushim, la página 58, se nos fue dicho, mirad que os he enseñado las leyes y estatutos como me ordenó Hashem. Lo que recibí gratis, a ustedes doy gratis. Y de la Gemara mencionada arriba se aprende que todas las mitzvot de la Torá, tal cual se aplica en Masechet Kedushim. Así como Moshe Rabbeinu recibió de Hashem la Torá gratuitamente, la entregó a Yoshua y a todos los sabios y a toda Israel. Sin embargo, aquí estamos hablando del pago por el Brit Milá mismo. Sin embargo, respecto al pago compensatorio por el tiempo perdido, sí hay que pagar. Puesto que el Moel, supongamos que se tuvo que mover de un país a otro, alguien tiene que pagar el avión, alguien tiene que pagar el hotel, alguien tiene que pagar la estadía, lo que él dejó de trabajar en su ciudad, eso sí corresponde que se le pague. Entonces, obviamente, el Moel a lo mejor no va a cobrar por hacer el Brit Milá, pero sí puede cobrar por los gastos. Un Brit Milá tiene sus gastos. El saquín con el que se hace el Brit Milá, hay saquín que son desechables, hay que comprarlo. La esterilización de los keilim, de los utensilios, el polvo que se le agrega, el líquido de anestesia, la gasa, todo eso tiene un costo. Obviamente, también a mí me ha tocado ver esa situación. A mí me tocó hacer un Brit Milá en Beersheba me tocó hacer un Brit Milá a un muchachito de una familia de Hutzlare que estaba en Israel. El bebé se le hizo el Brit Milá, me preguntaron cuánto cobraba, yo le dije, no te voy a cobrar nada. O sea, se veía gente que vivía en Casa Amidar acá son como casas del gobierno. Dije, no importa, yo había empezado a estudiar, ya había hecho mis primeros 2 Brit Milá, será mi tercer Brit Milá, entonces dije, bueno, me sirve también para seguir practicando. Entonces le dije, no te preocupes, yo no te voy a cobrar nada. Pero
cuando tú dices eso, o sea, uno espera por lo menos que haya cierta preocupación de la familia, por lo menos para suplir ciertos gastos. Por ejemplo, había que esterilizar los kelin, como les dije anteriormente, el saquín, una punta de saquín quirúrgico desechable que tiene un costo, el transporte, el viaje, si viene de la misma ciudad, pero hay un tiempo. Después que se hace la circuncisión, al otro día hay que ir a volver a ver al bebé, sacar el vendaje, y después te llaman al tercer, cuarto día y te vuelven a llamar. Entonces, digamos que hay un trabajo más allá que el momento de la circuncisión, y obviamente no, la familia no dio nada, absolutamente nada, ni siquiera la gracia. ¿Ya? Y así, han habido muchos casos, otros casos que sí te pagan, ¿ya? Te dicen que más necesita rabino y te dan, pero pasa. Ahí también tiene que ver, como dicen, la simiente de Abraham, que es de ser de la simiente de Abraham, también ser agradecido. Entonces, hay veces que se dan los dos casos, a veces el mujer que no quiere hacer nada, y a veces que los padres dicen, no, pero es como una mitzvah, tienes que hacerlo, y no piensan que el mujer también tiene otros gastos, tiene otros, supongamos que están de una ciudad a otra, todavía mayor todavía. Entonces, hay de todo. Pero, en el caso del bebé, uno no está obligado a pagar, digamos que el mujer tendría que hacerlo igual el Brit Milá. Tiene que hacerlo. Ahora, también podemos aprender, otro comentarista, el Pirkei Teshuvah, del Shulchan Aruch, nos dice que en el libro Lebushei Sharat se escribe en el nombre del Ma'ari Amdi que está permitido asegurarle al mujer que se pagará por circuncidar al hijo, para que lo circuncide y después no darle el pago, pues le está prohibido retrasar la milá por falta de pago. Supongamos que el mujer no está el Beidín no quiere hacerse cargo, y el papá no tiene dinero, y está el mujer y tiene que hacer el Brit Milá, no se puede retrasar. El Pirkei Teshuvah dice, mira, en este caso, dile al mujer que sí le vas a pagar, pero que le haga primero la circuncisión. Y después le dice al mujer, ¿sabes qué? No tengo para pagar ahora, no te puedo pagar, déjame, te pago cuota, y ya, a pesar de que ya se le había asegurado. ¿Por qué? Porque digamos que la milá en sí no se puede retrasar. La misma es más fuerte. Ahora, no es lo ideal, no es llegar a esa circunstancia de engañar al mujer de forma premeditada, sino que idealmente se debería conversar con él. Yo creo que hoy en día no hay ningún mujer que se vaya a negar a hacer un brit milá, por dinero. Es lo que yo creo que no hay ningún mujer. Yo creo que es más fácil, es más común encontrar personas que no quieran pagarle al muel ni siquiera los gastos de transporte, ni siquiera los gastos de los utensilios. Es más fácil encontrar eso que encontrar mualín que no quieran hacer el brit milá. Normalmente los mualín sí quieren hacer, ¿verdad? Y es una bendición, una braja grande. Una braja muy grande para un muel hacer un brit milá. Así que no creo que haya mualín. Incluso si tengan que viajar de una ciudad a otra, lo harían, ¿verdad? Incluso si ellos tienen que pagar sus propios gastos, lo harían. Yo creo que no existe mujer que no lo vaya a hacer por un tema de dinero. Ahora, en el caso del ger, en el caso de un no judío que se quiere convertir, ¿se le puede cobrar? El Sefer Al-Gereit Tzedek, del que trae la shita del Rab Nissim Kareli, sostiene que es mutar, que está permitido cobrar por una circuncisión a un no judío que se quiere convertir. Y así fue traído por el Beit Shmuel en el Simán 261. Y así también yo lo aprendí personalmente con mi maestro Jacob Mursino, Mahon Aliá y el Rab Urizaba de la Rabana. Uno sí tiene que cobrarle a un no judío que se va a convertir en la misma. De hecho, cuando yo estudié Milá, me acuerdo que el Rab Mursino nos decía, por ejemplo, a un no judío que se quiere circuncidar, hay que cobrarle. Ahora, normalmente uno no circuncida a no judíos, sobre todo acá en Israel, hay una prohibición de hacerle Brit Milá a no judíos. ¿Por qué? Porque como aquí son la mayoría judíos, entonces alguien que lo ven con circuncisión puede pasar por judío, puede provocar una confusión. Quizá en Jutzlares no, porque a priori uno no, por una milá, no va a decir, este es judío porque está circuncidado, no, porque cada día, hoy es más común ver a no judíos circuncidados. Entonces no es tanto problema. Y si fuera el caso de que alguien necesita circuncidarse por un tema estético o porque en verdad por un tema de salud el doctor le recomendó que se circuncide,
hay una obligación de cobrarle al no judío. Hay una obligación. La mitzvá cobrarle al no judío por esta circuncisión. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por una misma. Lo está haciendo por un tema médico estético. Así como él va a un médico y el médico le va a cobrar camilla, le va a cobrar anestesia, le va a cobrar día cama, le va a cobrar todo el seguro. ¿Por qué un muer no tiene que cobrar? A un no judío que se va a circuncidar, no por un tema de conversión, sí o sí le tienen que cobrar. Así lo aprendí. Y en el caso del ger, bueno, en el caso del ger también se le puede cobrar, pero normalmente no cobran. Yo he conocido casos en que los moalín, incluso acá, por ejemplo, en el Beidín de Rascarel, que tengo contacto acá, que he visto, y en verdad ellos no cobran. Sí, normalmente la gente va y da una sedaca. Incluso adultos o bebés o niños que tienen 4, 5 años, 10 años, los circuncidan en el Beidín, el Moel. Si bien no cobra directamente, no dice esto cuesta el Brit Milá, pero sí la gente que tiene, digamos que es una persona de bien, con buenos principios, va y paga por lo que está recibiendo, que es un servicio. Ahora, hay un tema acá interesante, que supongamos que el Brit Milá se tiene que hacer. En el caso del ger, ahora entramos directamente en el ger, o en el caso de un bebé que no se circuncida bismaná, que no es el octavo día, sino que es, como dijimos, ya se cambió la fecha de la circuncisión y justamente esa circuncisión se podría hacer un día jueves, o caería un día jueves. Supongamos que el bebé nació, estaba amarillo, se enfermó, no se le pudo circuncidar el octavo día, se tuvo que esperar los Sheva Yamim Metlet, los 7 días completos, y justamente esos 7 días completos terminan en Yom Hamishi, el día jueves. Hay una halajá que prohíbe circuncidar lo bismaná en Yom Hamishi. Lo mismo sucede para un adulto. Vamos a ver el mejor. El Bey Yosef escribe que es azul circuncidar a un ger el día jueves. ¿Por qué? Para que el tercer día, el día número 3 desde su circuncisión, no sea Shabbat. Esto se debe a que el tercer día es el día más doloroso. Y no vaya a hacer Hilul Shabbat, no vaya a irse al hospital. Aunque el ger, en verdad, él no es, todavía no es judío. El ger no es judío hasta que haga Tevilá. Pero de todas maneras, si está en Israel, va a hacer que otros transgredan por él. Va a obligar a otros, a un médico, a un enfermero. ¿Para qué? Hilul Shabbat. O lo mismo sucede en el caso de un bebé. Un bebé nació enfermo, se tuvo que circuncidar lo bismaná, a circuncidar el día jueves. ¿Qué sucede? El día tercero, el día más doloroso, habría que ir al hospital. A veces sucede. De hecho, uno como mujer, los problemas del milá no es tanto el momento del milá, sino que son los días posteriores que lo. Y yo siempre digo, a veces el bebé estornuda, el Brit Milá ya ven al muel, como si el muel fuera médico. Le echan la culpa a todo al Brit Milá, los primeros 3 días, los 4 días, las cosas que le suceden al bebé, el Brit Milá, el Brit Milá, el Brit Milá. Entonces, no, para evitar justamente que el tercer día, que es el más doloroso, sobre todo en el caso del adulto, el ger, ya que es obviamente la circuncisión es mucho más invasiva, en el caso de un bebé es muy rápido, la curación es muy, muy rápida, pero en el caso de un adulto es invasivo. El tercer día, ¿te acuerdan de Abraham Avinu cuando se circuncidó? Dice que al tercer día pasaron los ángeles, el día más doloroso que él estaba, de los ángeles. El mismo din se aplica, como dijimos, para un bebé que se le aplazó el Brit Milá, es decir, Brit Milá lo bismaná, no en su tiempo, no se le circuncidó un día. Ahora, así lo trae el Bey Yosef. Y la halajá le maasé varía entre Sefaradín y Ashkenazim. Vamos a ver primero qué dice para los Ashkenazim. Él trae el Sefer Mate Binyamin, trae al Shach y al Magen Abraham, que en el caso de la milá de un ger y cualquier otro Brit Milá, lo bismaná, como dijimos antes, el bebé que nació y se le circuncida el día jueves después de haber estado una enfermedad, lo bismaná. Obviamente, si el Brit Milá cae el día jueves porque es su octavo día, sí se hace, porque ese sí es en su tiempo. Hablamos del lo bismaná cuando se corrió la fecha. Dice que sí se puede hacer jueves o viernes. Obviamente también aplica el viernes, porque el viernes a Shabbat recién está el Brit recién fresquito, entonces también podría tener problemas en Shabbat. Jueves y viernes sería el problema, no solamente Yom Hamishi.
Hamishi y Shishi serían los judíos. Ahora, esta es la costumbre de los Ashkenazim, es que sí circuncidan jueves y viernes. Ellos no consideran esta opinión del Bey Yosef de que como va a tener mucho dolor, podría provocar que vaya al hospital y haga Hilul Shabbat. O por el mismo dolor, en el caso del Ger, el adulto empieza a hacer melajot de Shabbat para quitarse el dolor. Aunque el Sefer, ya, Al-Garetz Atzede, que trae el psak del Rab Nissim Kareli, escribe que Lejatjila, y así el Beitín de Rab Kareli, Lejatjila no se debe hacer milá un ger el día jueves, a menos que no haya un muel disponible en toda la ciudad y no esté disponible, sino que solamente ese día. Si ya no queda otra opción, y el único día disponible que tiene ese muel, o el muel puede ir a hacer la circuncisión, es el día jueves, es el día jueves porque la Shitash que nací de esa manera. Pero Lejatjila Rab Kareli dice, no, mejor hacerla el miércoles, el martes, el lunes, cosa que el día sábado, el Shabbat, la persona ya esté lo más recuperada posible. Para los sefaradim, el Jidá, el Kafajaim, el Ben Ishai, el Yavía Omer de Rabbi Yosef, todos sostienen como escribió el Mejaber, Rabbi Yosef Karon, el Ben Yosef, que para un ger o cualquier brit, lo bismaná, no se puede hacer un jueves o un viernes. Para ellos, para los sefaradí, claro que no se puede. Si usted es sefaradí y el beidín es sefaradí, el beidín no le puede hacer un brit milá un día jueves a un adulto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque puede provocar que otro haga, a lo mejor él todavía no es judío, pero va a provocar que quizá otros judíos se hagan melajot de Shabbat. Y obviamente en el caso de un bebé también. En el caso de un bebé que no es bismaná. Vimos también en el Ramá, y con esto terminamos, sobre la milá antes, la tevilá antes de la milá. El Ramá escribió que si la persona hizo la tevilá antes de la milá, se sumergió en la migbe antes de hacer la circuncisión, era kasher bediaba. Bediaba post facto, es kasher la tevilá. Pero de todas formas hay quienes discuten a este comentario y sostienen que la inmersión es inválida. Eso lo dijo el Ramá al comienzo cuando lo leí. Ahora, de acuerdo con el Bey Yosef, según lo que escribió Maimónides, el ger debe hacer milá antes de la tevilá, o sea, circuncisión y después la tevilá. Pero si hizo la tevilá antes de la milá, es kasher bediaba. Así también lo trajo el Bey Yosef, tal como lo escribió Ramá. Por otro lado, tenemos el mismo Kei Yosef, quien no está de acuerdo y escribe que si hizo tevilá antes de realizar la milá, no es kasher, incluso bediaba. Un majloque. Uno dice que sí, otros dicen que no. Ahora el Taz escribe en el Seif Catán 4 sobre este mismo Shulchan Aruch, que es una complicación si el ger hizo tevilá antes de la milá. Obvio, es un problema. Y así, por lo tanto, el Shak también, sobre lo que escribió el Taz, dice que debe sumergirse nuevamente debido a la duda. O sea, digamos que ellos van como el Nimukei Yosef, tanto el Taz como el Shak, como el Nimukei Yosef, es decir, que requiere hacer una nueva tevilá. Por Safek tendrá que hacer tevilá. A lo mejor sin brajá de la tevilá, porque ya es una tevilá de duda, de Safek. Como lo mismo que una persona que tiene una conversión que está dudosa, tiene que hacer una tevilá, pero no se hace brajá. ¿Por qué? Porque hay un Safek, quizás sí la conversión anterior era kasher, pero quizás no. Cuando hace una brajá le batalá, se hace la tevilá sin brajá. Ahora, en relación a la halajá práctica, la halajá le masé sobre este tema, sobre la milá antes de la tevilá, esta es como se escribió en el Ramá. Quien sostiene que si el ger hace tevilá antes de la milá, su tevilá es mutar bediaba. Pero de todas formas, si uno quiere ser estricto, si uno quiere hacer las cosas bien, de acuerdo a todas las opiniones, uno siempre tiene que hacer la milá y después la tevilá, y así es como lo hacen todos los beidín. Todos los beidín, primero la circuncisión, esperan el tiempo que se cicatrice, después hacen la tafat dambrit y después la tevilá.
Ahora, si por A, B, C motivo sucedió que se hizo la tevilá y después la milá, debe ser takasher. O puede ser que a veces el Brit Milá se hizo, no quedó tan bien, pero no se logró ver que no estaba tan bien hasta después de la tevilá. Quizá al momento recién cicatrizado se veía todo bien, pero después la piel empezó a subir nuevamente, cubrió nuevamente todo la tarato, el glande, entonces uno, y ya había hecho tevilá, entonces bueno, ya hice la milá, hay que hacerla de vuelta, hay que corregirla, no requiere volver a hacer tevilá. ¿Por qué? Porque ya está cayendo el mediador. Y bueno, Satashem, continuamos con el siguiente save de este Shulchan Aruch de Alajot de Gerut en una próxima oportunidad. Ahora ya esperamos subir un video semanal sobre este tema. Bueno, estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier consulta, los que conocen nuestra página de Feshushai nos pueden hacer consulta o enviar consultas o dudas sobre este tema de la circuncisión. Continuaremos con el Simán 268, 6.2 en el próximo video. Estén muy bien, Kol Tuv y Yom Tov.